Muy buenos días a mis invitados de segundo panel. En la parte intermedia de este programa de opinión contamos con la generosa presencia de el señor economista Washington Herrera, el exministro, señor economista don César Robalino Gonzaga. Y estamos este momento timbrando a la ciudad de Guayaquil para que Walter Spurrier tenga la gentileza también de hacernos conocer una opinión sobre qué consecuencias generaría el retorno de una moneda propia, de una moneda nacional, que no sea el dólar, conforme anunció y luego rectificó uno de los candidatos a la presidencia de la República. Queremos recordar ese hecho. ¿Y por qué queremos recordar? Porque Alfredo Vergara, ausente en este momento del programa todavía, el miércoles 4 de enero del 2017 describe: la prensa nacional publicó un resumen de una de las pocas entrevistas concedidas por el candidato de Alianza País a un canal de televisión privado, bajo el siguiente encabezado: Lenín Moreno menciona la posibilidad de tener moneda propia. Así decía el titular. ¿Leyó usted ese titular, amigo? No ha leído. Qué desinformado está. La idea no era nueva dentro de las huestes de Alianza País. Desde hace más de 10 años, su más conocido militante, el presidente Correa, ya había manifestado en varias ocasiones que él no era muy partidario de mantener la dolarización. No le gustaba. Pero él decía, y hay que reconocer, decía que cambiarla o volver a la moneda nacional iba a tener un costo nada administrable para el hecho político propiamente dicho, el hecho social, el impacto que produciría en términos de confianza pública, etcétera, etcétera. En cambio que el candidato Lenín Moreno habría que preguntarle si ha cambiado de idea, porque la moneda propia como que sigue siendo una amable tentación. Y eso es lo que nosotros queremos averiguarle, comenzando por el señor economista Washington Herrera. Si es que Moreno fuera electo, continuar con el programa de Alianza País requeriría seguir con el mismo e inmenso nivel de gasto que mantiene el actual gobierno. Pero como ya es casi imposible pagar más impuestos, subir el precio del petróleo o incrementar la deuda pública aún más, la única salida sería, y esta es la pregunta de fondo, la única salida sería la de abrir la posibilidad de imprimir billetes de moneda propia, tal como lo ambiciona Lenín Moreno. No es comentario del periodista, es un escrito de Alfredo Vergara, que está un poquito o bastante retrasado. Sin embargo, transformar una economía dolarizada en una economía de moneda propia permitiría al gobierno, apoderarse de nuestras cuentas bancarias en dólares para convertirlas en cuentas en moneda propia, para lo cual sería imperativo cerrar los bancos por unos días. Es decir, el gobierno nos forzaría a aceptar un nuevo feriado bancario. Pero esto es lo que piensa Alfredo Vergara. Y eso quería que nos explique por qué piensa de esa manera. ¿Qué datos tiene para hacer y configurar, digamos, esta preocupación? Afortunadamente,
Ya existe la posibilidad de que sea el candidato del movimiento Creo. Bueno, aquí dice que el que triunfe y todo lo demás. Parece que Vergara es definitivamente un lacista a morir. Y está bien, y está bien. Pero eso, para pensar así, en retorno, por el mismo camino que llegamos a la dolarización, retornaríamos a la moneda propia, qué sé yo, nos llenamos de patriotismo y le devolvemos el sucre al país. Volveríamos a una sucretización. Por el mismo camino, dicen aquí. ¿Usted cree, ni para imaginar, pues no, economista Washington Herrera, ni para imaginar una operación de esta naturaleza, y lo voy a preguntar también al señor doctor Walter Spurrier en contados instantes, pero una primera reacción de parte suya, economista, tiene de alguna manera sustento, porque la tentación de volver a la moneda propia no puede negarle el actual candidato a la presidencia, porque lo dijo. Yo voy a ser muy frontal. La desdolarización en el Ecuador es un imposible político y un imposible económico. La desdolarización en el Ecuador acarrearía a una gran conflictividad política y cualquier gobierno se caería en estos momentos. De modo que hablar de un tema de tanta sensibilidad para el país y para los 16 millones de ecuatorianos es muy delicado. No se puede levantar un pronunciamiento sobre un tema que hace a la vida misma del país en lo político, en lo económico, en lo social. La desdolarización es lo más impopular que un político va a encontrar. Y creo que, y repito, y ya no quisiera seguir hablando sobre bases vulnerables, es un imposible político y un imposible económico. Ese es mi criterio. ¿Usted qué opina, señor economista Robalino? Ya, gracias por la invitación, Gonzalo, y es un placer estar aquí con don Washington Herrera. Mire, de este sistema monetario llamado la dolarización, como siempre he afirmado, no hay salida ordenada bajo ninguna circunstancia, ¿sí? El pueblo ecuatoriano, en varias encuestas que se han hecho, yo recuerdo, sencillamente dice: yo estoy de acuerdo con tener la moneda nacional como el dólar. El 95-96% de los ecuatorianos piensan en esa forma. Por eso es que muchas veces se afirmaba de que el dólar es más popular que el propio presidente Correa, ¿verdad? Y eso es cierto. O sea, aquí no cabe dolarizar la economía. Naturalmente que el señor candidato a la presidencia, Lenín Moreno, alguna vez, como usted dice, dijo algo que comenzó ¿Usted cree que se le escapó? Yo espero que se haya escapado, Gonzalo, pero eso creó cierta incertidumbre en el mercado y naturalmente los agentes económicos se ponen rápidamente en guardia con declaraciones, aunque sea tenues, de ese tipo. De aquí que este tema, el candidato a la presidencia debería hacer la declaración tajante, que él, si es elegido presidente, sencillamente mantendrá, sostendrá y fortalecerá el sistema monetario de la dolarización. Yo estoy seguro que don Guillermo Lazo Mendoza primero le cortan las manos antes de tomar esas decisiones. Claro. Yo estoy de acuerdo con Washington en el sentido de que si a alguien se le ocurriera desarrollar la economía, se cae el gobierno, así de simple, se cae, ¿sí? Y ahora,
El gobierno actual y el señor presidente en particular, como ciudadano, como economista y como presidente, ha sido enemigo del sistema monetario. ¿Por qué? Porque dice las rigideces. Por supuesto que el sistema monetario tiene rigideces, tiene reglas, y hay que cumplir con las reglas. Y uno en un momento dado comienza a recordar una serie de episodios de la historia monetaria del mundo y por qué ha habido muchas veces cambios de moneda, ¿no? Usted puede observar el ejemplo del patrón oro hace varias décadas existente. Usted puede recordar un poco la convertibilidad en la Argentina, cómo se destruyó. O usted puede ver el último caso, por ejemplo, que es Grecia, que decidió quedarse en la zona del euro y no tener moneda propia. ¿Sí? Uno tiene que recordar un poco de eso para poder el origen de dónde están la desestabilización monetaria. Fundamentalmente viene, no digo únicamente, fundamentalmente por la indisciplina de la política fiscal, cuando la política fiscal tiene las características que tiene el Ecuador, que es una política fiscal indisciplinada e irresponsable, de gastar todo lo que se tiene, lo que no se tiene, y para financiar los déficits crecientes, que en el Ecuador han llegado a más de 5.000 millones de dólares, más del 5% del PIB, hay que acudir rápidamente al endeudamiento a como dé lugar, sea interno o externo. Y en eso entonces los gobiernos lo que hacen es sencillamente pagar todo lo que los mercados le piden, sí, aún en periodos de corto plazo. Pero que luego eso del patriotero experimento de volver a una moneda propia, el gobierno pensaría que puede solucionar todos sus problemas, especialmente de un modelo que está insostenible, que no es un teflón bajo ningún punto de vista, que debemos mucho, exageradamente, y que en un momento dado la iliquidez de este modelo se hará presente con un daño gravitante en el aparato productivo. Es que Entonces, una solución contundente, digamos, sería este cambio de moneda, de regresar con un gesto patriotero, de que regresamos a una moneda propia, que es imposible vivir o convivir con una moneda ajena que nos ha traído esta calamidad. Yo no doy cabida a la desdolarización de la economía. Yo no doy cabida. No creo que alguien sea loco para atreverse a desdolarizar la economía, ¿no? Ahora, hay que recordar un poco que el sistema actualmente en el Ecuador, el sistema monetario, ha estado en tensiones. Y el gobierno actual ha puesto en tensiones al sistema. ¿Por qué? Por varias políticas económicas, y la política fiscal es una que ha puesto en tensiones al sistema. Buscar dinero donde no encuentran a los efectos de seguir sosteniendo un modelo que ha sido un fracaso. Vea usted tan solo ejemplo para que usted vea cómo busca liquidez el gobierno y no quiere entrar a hacer un reordenamiento del gasto público y de las finanzas públicas. ¿Para qué? Para darle estabilidad al sistema y a la economía. Vea usted, fíjese, el Banco Central del Ecuador ha invertido en bonos de corto plazo un monto, si mal no recuerdo, de 5.300 millones de dólares, ¿sí? Bajo la argumentación de la recirculación de la liquidez. Y entonces, desde el punto de vista de liquidez, tomaron prestado, entre comillas, digamos, los saldos que tienen los municipios, consejos provinciales, empresas estatales, etcétera, la CFN, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ve el tema de no pagar el 40% al Seguro Social por el sistema de pensiones, que son como 1.200 millones de dólares, y en 2 años son 2.000 y pico de millones, o negarse a pagar lo que tiene que ver con el seguro de salud al Seguro Social de 2.500 millones, a tal punto que en el sistema de pensiones, si entran $100 de contribución al sistema de pensiones, lo que se paga a los pensionistas es más de 100. Entonces hay un problema serio en el tema financiero en el Seguro Social ecuatoriano, que si sigue esto de aquí, pues sencillamente va a quebrar. Usted ve cómo se está endeudando afuera a tasas de interés no adecuadas a corto plazo, etcétera. Entonces, esto no es sino el intento, ¿para qué? Para seguir financiando un modelo que ha sido un fracaso. Y eso pone en tensiones al sistema monetario de dolarización. Hay rigideces, y el sistema, cuando uno no tiene moneda propia, uno se somete ¿a qué? A una disciplina que tiene el sistema monetario, una disciplina.
Pero cuando hay choques externos, fíjese, cuando usted tiene moneda propia, ¿qué hacen los gobiernos al tener moneda propia? Comienzan a pedirle que emita dinero propio el Banco Central para financiar el déficit fiscal. Y a través de esa vía se viene una desaceleración mucho mayor de la estructura de costos internos con la de costos externos. Y por lo menos se viene irremediablemente la depreciación o la devaluación de la moneda propia. Y con eso se viene inflación. Eso es lo que muchos populistas de derecha, de izquierda, en realidad desean, tener un banco central. ¿Para qué? Para que emitan dinero que muchas veces le llamaban inorgánico. Dinero, sencillamente, que no tiene respaldo. Y con eso tiene otros problemas. Las devaluaciones y las depreciaciones de la moneda. Pero ese ha sido un negocio también permanente. No, las devaluaciones no crean riqueza, Gonzalo. Jamás han creado riqueza. Jamás. Cuando hay choques externos, los gobiernos utilizan el tipo de cambio. Con esas prácticas. ¿Perdón? Se han hecho millonarios mucha gente con esas prácticas, especialmente los banqueros. No, no es así. Esa es una observación inexacta. ¿No? ¿Por qué? Ahora, yo recuerdo, yo tengo muchos años en la profesión. Todos tenemos muchos años, ¿no? Sí. Algo quería opinar antes de darle la palabra al autor de este rumor. Lo que quería decir es que la situación económica es tan grave, el decrecimiento de la economía ecuatoriana, la psicología colectiva del pesimismo lleva a pensar que para lograr una solución a la crisis económica hay que prescindir de las ideologías en este momento de la historia ecuatoriana. No se puede, en función de la ideología, tomar medidas a tontas y a locas para después arrepentirse. Hay que prescindir de las ideologías porque hay que frenar el retroceso de la economía ecuatoriana para iniciar la recuperación, sin lo cual no hay ni progreso, ni justicia social, ni nada. Entonces, la ideología tiene que marcar en este momento un compás de espera hasta solucionar el problema grande del país. Nadie puede hablar de soberanía. Por ejemplo, para hablar de soberanía, se creó en Tame una línea de bandera, una compañía que nació chiquita, que nadie sabe manejar, una gran compañía de aviación. ¿Cuál es el resultado de utilizar el concepto de soberanía con la línea de bandera? En 3 años han perdido 160 millones de dólares. ¿Por qué? Porque por ideología, por tener una línea de estas, sin saber en qué se meten. En general, las empresas manejadas por el Estado siempre fracasan. Entonces, todos estos conceptos ideológicos que han ordenado el comportamiento de las decisiones de este gobierno tienen que ser revisados. Cualquiera que fuese el próximo gobierno no puede usar la ideología para tomar decisiones antitécnicas, decisiones inconvenientes e improvisadas para el país. ¿Y ha sido un asunto ideológico o ha sido un asunto caracterizado por ineptitud de la gente que ha manejado segmentos que nunca ni siquiera han leído en el Peneca, pues no? Y son los ideólogos y han sido los secretarios de Estado y han ido a parar como una especie de premio en la presidencia ejecutiva de Tame y de tantas instituciones que les viraron en poquísimos meses, les cuartearon, les acabaron. Yo quiero que tenga la bondad de repetir el pensamiento. Un punto nomás, que hay que destruir la argumentación del gobierno que otros países pueden devaluar y Ecuador no puede devaluar, etcétera, y a través de esa eso es lo que vamos a analizar. Hay que destruir esa argumentación. Ya, Lenín Moreno menciona la posibilidad de tener moneda propia. En base a este boletín del día 4 de enero del 17, ¿no? Entrevista en Teleamazonas de la compañera Janet Nostroza. Eso sí, no recuerdo.
No, pues aquí dice. Salió en el periódico, ahí leído. Sí, y es de Carlos Gijón. Es de La República esta crónica. Tenemos el audio. Háganos oír, por favor. Hubo una revalorización del dólar, hubo devaluación de las monedas en los países vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese mecanismo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él y hay que mantener la situación de la dolarización, mientras nosotros no desarrollemos nuestras fuerzas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia. Ahí está. Está clarito. Vamos haciendo escuchar de nuevo. Vayan a acusarnos de que estamos inventando, ¿no? Hubo una revalorización del dólar, hubo devaluación de las monedas en los países vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese mecanismo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él y hay que mantener la situación de la dolarización, mientras nosotros no desarrollemos nuestras fuerzas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia. Pero no obstante, el candidato se refiere a una posibilidad cuando las cosas en el país estén preparadas macroeconómicamente hablando, cuando se den pasos que él parece que tiene ya concebidas, una cronología de cambios o recambios en el manejo seguramente monetario, fiscal, de cuentas con el exterior, de exportaciones, importaciones, ingreso de divisas, un pocotón de temas que tendría él que analizar si gana las elecciones para optar para desdolarizar y optar por la moneda propia. ¿Qué nombre le pondrá? Eso, tal vez usted tiene la noticia. A ver, ¿Por qué escribe usted esto? Lenín Moreno y el feriado bancario, por Alfredo Vergara. Si es que ganaría, cosa que dudo mucho, pero bueno. Estamos ahí, gracias por la invitación, es dar oportunidad de expresar estas ideas. Saludo a César, a Washington. También quiero pedir disculpas, venía acá, decidí que era más cerca venirme por Guápulo, estaba fuera de Quito. Yeah. Había un accidente, una caída de tierra. Yeah. Se cerró, tuve que darme la vuelta al norte, se explica la cuarto de hora, 20 minutos que me retrasé. Bien, yendo a esto, yo no me estoy refiriendo exclusivamente a las palabras, a la confesión de Lenín Moreno, porque todos sabemos que a él se le preparó un programa de gobierno cuando se bajó del avión, venía a los años de acá, después de Ginebra, creo, ¿no? Sí. Y se le preparó y leyó ahí en el estadio del Aucas un programa de gobierno y ese programa de gobierno está en la página web. Pero ni siquiera al programa de gobierno me refiero, porque es un programa un poquito ambiguo, medio difuso, que podría interpretarse que sí o que no van a desdolarizar. Tampoco a las palabras de Lenín Moreno, porque las palabras pueden ser desdichas, y es decir, desdecidas, ¿no? Retiradas, si usted quiere, decir que ha habido mala interpretación, y las palabras se las lleva al viento. Rectificadas, ya. Pero yo más bien me estoy refiriendo, y tampoco, ni siquiera las palabras y a la animadversión que ha tenido pues el presidente Correa, desde antes de ser presidente, siempre en esta radio, claro, antidolarización, varios escritos, alguna vez me acuerdo tuvimos un debate en la Universidad de San Francisco, donde él era ferviente partidario de desdolarizar. Ni siquiera me estoy refiriendo, digamos, a esa posibilidad, sabiendo pues que él es el que maneja Alianza País, sino a las acciones del gobierno a lo largo de estos 10 años. Es a eso que me estoy refiriendo. Y esas acciones no significan o no nacen porque alguien las diga o porque alguien se desdiga de lo que antes dijo, sino porque son acciones que se han venido tomando constantemente, consecuentemente y obsecuentemente a lo largo de 10 años. Y voy a mencionar solo 3 que son las que creo están más en la memoria colectiva, ¿no? Para comenzar, la primera, el dinero electrónico, pues. Yeah. No nos olvidemos de la billetera móvil de Dusac y Pedro Delgado y el otro, Pedro Orzotegui, amigo y nombrado asesor de Correa al comienzo, en los primeros meses de este gobierno. Ahí ya se habló de dinero electrónico. ¿Para qué? Para poner una moneda paralela. Es decir, imitar lo mismo que hizo Menem cuando quiso
y lo logró, pero ya no en la campaña, de tumbar la convertibilidad. Entonces, y no nos olvidemos que el dinero electrónico ha seguido hasta este momento, en que ha sido la gente la que ha resistido ese intento. Pero ese intento ha sido un intento de 10 años, que pudiéramos demorarnos mucho. Yo tengo en la memoria los 3, 4, 5 grandes decretos que se han hecho. Primero. Segundo, la segunda forma de crear una moneda paralela, un bimonetarismo, la cuestión de los impuestos. Entre esos, tal vez el que más se acuerda la gente, porque sigue vigente y ha afectado tanto a la economía, es el impuesto a la salida de capitales. Si usted utiliza el dinero afuera, pues le vale, o sea, se devalúa, si usted quiere, un 5%. Y la tercera, que hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias, porque el gobierno no las ha retirado, las salvaguardias. Yo recuerdo en marzo, hace 2 años ya, usted muy rara vez me invita a su programa, Gonzalín, pero eso fue hace unos 2 años que usted invitó, y hablábamos en aquel entonces de lo que estaba, digamos, en los medios, que se iba a poner ya las salvaguardias, y en aquel entonces era exclusivamente contra Perú y Colombia. Ese era el pretexto, que los productos de ahí se estaban abaratando, porque las dos monedas, el peso y el sol, se habían abaratado, etcétera, etcétera. Y ahí me acuerdo que alguien dijo, yo no fui, no me acuerdo quiénes estaban acá, pero dijo, eso es una manera de crear un bimonetarismo, es decir, obligar. Pero entonces, y con esto concluyo, lo que estoy diciendo, yo no me estoy refiriendo por un titular del periódico, o porque Moreno ha dicho, para comenzar, no sé, dudo mucho si Moreno dice algo propio, porque por eso no acepta ningún debate. Así que yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo a una tesis y a una política consecuentemente y continuamente implantada por el gobierno. Lo que pasa es que el dólar, la dolarización tiene tantos beneficios, algunos de esos estaba mencionando César cuando yo ingresé acá, que le ha sido imposible hasta hoy al gobierno retirar el dólar. Y por otro lado ha podido reemplazar o aplazar esa decisión, el tomar esa decisión de desdolarizar, porque ha podido acudir a impuestos, a deuda externa, y al precio del petróleo. De que eso está en la intencionalidad o sobrevive a la intencionalidad del candidato. A ver, yo es bien porque difícil. El presidente lo que dice es, estos amigos, bueno, no son tan amigos, estos de la oposición siempre nos traen el tema a manera de cuco de la desdolarización. Pero es el cuco que nos trae en cada elección, que si gana Alianza País, si gana Correa, a mí me hicieron en todas las elecciones, se acaba la dolarización, se ha acabado. Por el contrario, si no hubiéramos estado nosotros, se hubiera acabado. Con la tercera parte de lo que nos ha pasado los últimos 18 meses, con un gobierno de la partidocracia, con las torpezas que ofrecía, aperturismo, nada de salvaguardia, libertad de capitales, sálvese quien pueda, se les derrumbaba la dolarización. Esto es lo que también cada cierto tiempo que estamos frente a las urnas, niega rotundamente y dice que es un invento de la oposición. Cuando él comenzó a hablar de la desdolarización como un mecanismo lúcido para nuestro país, para recobrar determinadas autonomías, posibilidades de manejar mejor la política monetaria y la política productiva inclusive. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿por qué hemos hablado de desdolarización? Si no por alguna referencia que mencionó el señor presidente de la República, casi cuando inauguró su década de gobierno. Él nunca fue partidario de la dolarización, y eso sí lo dijo abiertamente en esta emisora, ¿verdad? Y ok, pero en todo caso le vamos a hacer escuchar a nuestra audiencia, la opinión del distinguido economista Walter Spurrier, que estamos con él este mismo instante en la ciudad de Guayaquil.
a saltos y a brincos, ¿qué han querido en la Revolución Ciudadana con respecto a la vigencia de la moneda internacional, que es el dólar, y un retorno a una moneda nacional que viene a ser una especie de empeño, pero que se queda por lo antitécnico que resultaría? Antitécnico, dice el presidente Correa, no lo está diciendo el periodista. Esto sería gravísimo, pero él lo dijo. El que comenzó con esto fue el presidente Correa. Y luego se acordó a los tiempos, como que le hacía un gran obsequio a la nación en su condición de precandidato presidencial, Lenín Moreno, que volvió a decir eso. Los directores de campaña, los hermanos Alvarado, se cogieron de la cabeza, se rascaron el pelo, ¿no es cierto? Y dijeron, ¿cómo va a decir esta cosa? Y le obligaron a que rectifique. Usted tiene, creo que, la rectificación de parte del señor candidato. ¿No tiene? Sí tiene. En Teleamazonas, el candidato Lenín Moreno se refirió al dólar y la confianza que posee esa moneda. Es el número 6, amigo. Hubo una revalorización del dólar, hubo devaluación de las monedas en los países vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese mecanismo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él y hay que mantener la situación de la dolarización, mientras nosotros no desarrollemos nuestras fuerzas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia. ¿Por qué ha habido esa ambivalencia entre el dólar, le quiere mucho la gente para disimular, no le quiere mucho, confía mucho? Es verdad, sí, así es. Con el dólar todo el mundo se siente con enorme confianza para actuar hasta en un negocio de chochos. Peor para hacer grandes inversiones y proyectar trabajo, crear ocupaciones solamente con inversión de propios y extraños. Me refiero a nacionales y internacionales inversionistas de ambos lados. Solamente con dolarización podrían acceder a invertir en nuestro país. ¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza aquello? Medio complicado. Dicen, no, nosotros sí garantizamos la vigencia del dólar. Esa parte, tenga la bondad de explicarnos por qué se ha hecho un nudo gordiano prácticamente en la historia de nuestro país, en la historia económica de los últimos años. Señor economista, le estamos para escuchar. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo, amigos y compañeros de panel. Bueno, el punto es que el presidente, como ya se ha dicho, es totalmente opuesto a la dolarización y de hecho pues ha buscado maneras de poder dar los primeros pasos para salir de la dolarización. Él incluso ha escrito que hay una serie de pasos para salir de la dolarización y dentro de esos pasos que se necesitan, dos son: el uno, que haya suficientes reservas internacionales; el otro es que haya confianza. No hay ni de lejos ninguno de los dos, entonces por eso no ha podido seguir adelante con sus planes de desdolarización. Queda como una meta todavía un poco aparte. Pero un tema que no se ha mencionado todavía es de que los países del ALBA, y supongo que financiados sobre todo por Venezuela y Ecuador, contrataron un estudio para una moneda común. Hay otra, no sé si en la misma cita, en la misma presentación de Lenín Moreno o en otra, él también habló de una moneda común latinoamericana, ¿ya? Entonces, hubo ese estudio, lo contrataron a uno de los altos funcionarios de Monedero, de Podemos, que se llama Monedero, nombre interesante para un estudio de moneda. Y no sé si lo contrataron como un pretexto para darle apoyo económico a Podemos, o si lo hicieron
porque realmente pensaban que los países del ALBA podían tener una moneda común. Pero el asunto es que las condiciones no están dadas para poder desdolarizar. Una desdolarización sin dólares y una desdolarización sin confianza lo que traería es un colapso del sistema financiero, y por eso el presidente no ha avanzado y lo mantiene como un objetivo quizás lejano. Y como ya se mencionó en el panel, si ese es el objetivo del presidente, pues ese es el objetivo que está en el plan económico que le entregaron a Lenín Moreno y que repite, porque que yo sepa, Lenín Moreno no tiene asesores económicos que no sean los integrantes del gobierno actual. Si los tiene tapados. Usted de 1 a 10, ¿cuánto le calificaría como conocedor de la economía mundial, latinoamericana y ecuatoriana al candidato Lenín Moreno, por lo que le ha oído, por preguntas que ha respondido? ¿Tiene un conocimiento como para dirigir la terrible tragedia económica en la que va a quedar el país? Bueno, yo pienso que un presidente, entre las cosas más importantes de un presidente es tener criterio para escoger a quienes van a ser las personas que va a escuchar y que le van a permitir aplicar una política económica. No necesariamente él tiene que saber de todo. Ha habido presidentes que han manejado bastante bien la economía sin saber mucho de economía, porque han sabido asesorarse, han sabido tener ministros preparados. En cuanto al conocimiento de la economía, yo realmente no le he escuchado nada a Lenín Moreno que me permita pensar que él tiene una comprensión de la economía macro. Una cultura económica, digamos, ¿no? Sí, así es. Se ha dedicado a temas sociales, y en la parte económica no creo que él tenga una idea cabal de cómo manejar la economía ecuatoriana. Si tuviese un buen equipo económico, si tuviese criterio para formarse un buen equipo económico, pues se podría obviar ese problema. Pero ahí está también uno de los problemas con su candidatura, y es de que él no ha salido a decir: este es mi equipo económico, estas son las personas que van a manejar la economía del gobierno, a lo que dé confianza. Y en términos generales, las personas que siguen la economía, no solo los especialistas como los compañeros de panel, sino también empresarios o personas que tienen algún patrimonio, etcétera, tienen esa desconfianza, no saben hacia dónde puede irse llevando la economía un gobierno de Lenín Moreno, porque no se sabe ni siquiera quiénes son las personas que van a manejar esa política económica, sabiéndose que él desconoce del tema. En octubre del 2012, el señor presidente Correa, para disimular un poco el enfrentamiento que le cuajó el pueblo ecuatoriano contra la moneda propia, el retorno al sucre o como le quieran llamar, entonces él dijo y planteó crear una moneda común en Latinoamérica. Usted recuerda, tal vez fue en octubre del 2012. El presidente ecuatoriano planteó la conveniencia de crear una moneda común en América Latina para no perder competitividad en el actual contexto globalización económica. Eso le ha preocupado bastante al señor presidente Correa. Pero ya con las cosas que vienen ocurriendo en la esfera internacional, ¿estas cosas ya no cuajan? ¿O existiría el peligro de que el señor de ganar Lenín Moreno, le dicen que ideológicamente, economista, él es más radical? ¿A qué llamarán radical? Pero es ideológicamente más de izquierda. Entonces a él no le gusta para nada, seguramente digo, el hecho de que estemos utilizando una moneda del imperio.
pero por odiosidad sería aquello. No creo que esté en esas condiciones de escoger entre una moneda propia y el dólar, porque todo se convertiría en una desmotivación de todo género. Pero eso no incidirá en cuanto al comportamiento de los inversionistas respecto de nuestro país. El inversionista requiere una seguridad sobre especialmente la moneda, porque es el sustento de cualquier intercambio. Y entonces, si es que le resulta travieso hasta conocerle, hasta ver qué realmente piensa de la moneda vigente y del dólar, ¿usted cree que nos darían las espaldas los inversionistas? ¿Cómo sería la cosa, usted que es tan serio para elaborar pensamientos muy importantes y que son de enorme confianza para los ciudadanos ecuatorianos, señor economista? Muchas gracias por esos conceptos, Gonzalo. Pues yo no creo que la comunidad internacional piense que hay una seria posibilidad, que haya una posibilidad real de que el país vaya a desdolarizar. No creo. De hecho, si vemos el caso de países que han tenido enormes crisis que deberían inducirlos a salir de la moneda, como el caso de Grecia o el caso de Zimbabue, no han desdolarizado por el costo. O sea, en el caso de Grecia, salir del euro, ¿no? Estamos usando el concepto de salir de la moneda dura. No han desdolarizado y por lo tanto yo no pienso que ese sea un factor que prime en las decisiones de invertir. Buscan confianza en otras cosas, buscan confianza en las normas para la inversión extranjera. Y lo mismo se aplica para el caso de la inversión nacional. Y sí molesta o sí causa preocupación el constante cambio en el marco regulatorio, cambio en el marco tributario, cambio en el marco del comercio exterior. El asunto del impuesto a la salida de divisas ese sí es una traba muy importante, porque el momento en que se castiga la salida de divisas, el asunto es que no quieren entrar las divisas. Yo sí veo que que en este tema de la inversión extranjera, ambos candidatos hablan de atraer inversión extranjera. En el caso de Guillermo Lasso es un tema central de su campaña, y él menciona pasos que van dirigidos a crear confianza y mejores condiciones para la inversión nacional y extranjera. En el caso de Lenín Moreno, él menciona que es importante traer la inversión extranjera, pero está pensando en los macroproyectos de Jorge Glass y no parece enfocar en la necesidad de, por ejemplo, eliminar el impuesto a la salida de divisas o determinadas otras medidas o garantizar una estabilidad en el marco jurídico y normativo para atraer la inversión. O sea, yo no veo en el caso de Lenín Moreno una propuesta que sea atractiva para la inversión extranjera. Podría ser atractiva para contratistas del Estado, de construir cosas para el Estado y que el Estado les pague, como se ha hecho con este gobierno, pero no para inversión. Podrían haber inversiones extranjeras en cosas específicas. Hay empresas que están muy interesadas por la industria camaronera ecuatoriana, porque la ven como con mucho futuro, y entonces podrán querer invertir en diversas ramas de esa industria, como se está sucediendo en estos momentos. Pero aparte de eso, no veo yo en el gobierno de Moreno hasta estas alturas una propuesta que pueda significar ingreso de inversión extranjera importante. En el caso de Guillermo Lasso, sí veo que él presenta lo que sería atractivo,
hay que ver si viene la inversión considerando las posibilidades que tenga un gobierno de Guillermo Lasso de implantar los cambios que él quiere, debido a que no tiene control legislativo, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, yo sí veo en ese sentido, inversión extranjera, dolarización, no sería una preocupación. Hay otras cosas que sí son preocupación y que no diera la impresión que el candidato Lenín Moreno se percata o al menos no trata sobre esos temas. Por ejemplo, la liquidez para pagar las deudas, lo de los chinos ya mismo comienza. La liquidez para el gasto corriente, la liquidez para mover el aparato estatal y todo eso con semejante clientela de empleados públicos que él mismo se generó para apoyar a su partido, porque toda la burocracia ahí en ese edificio que han hecho acá, más o menos paralelo a donde estamos trabajando, este grandote que han hecho, ahí deben poner Partido Alianza País, y están todos los ministerios ahí condensados. Pero bueno, ¿y ahí qué pasa con la liquidez para lo más urgente que le preguntaba economista? Bueno, en dolarización tenemos que tener particular preocupación de que el país reciba por lo menos la misma cantidad de divisas de las que salen, si no más, porque si no se pierde liquidez. Cuando se tiene moneda propia, pues como ya explicó César, imprimen billetes y se causa el problema de la inflación y devaluación. Se atiende el problema del desequilibrio en ingresos y salida de divisas a cambio de crear problemas por otro lado. Pero aquí se requiere ingreso de divisas. Y lo sano es que las divisas se entren por el lado de exportar o por el lado de inversión extranjera, ¿no? Pero lo que está haciendo el gobierno para mantener la liquidez es tomando o reciclando las reservas que hay, las reservas monetarias, liquidándolas para mantener su gasto, o endeudándose para mantener el nivel de vida del gobierno, mantener su nivel de gasto. Y eso es insostenible, y esa es una de las preocupaciones que hay en los inversionistas, ¿no? Nacionales y extranjeros. Y cuando yo hablo de los inversionistas, no pensemos solamente de la gente muy grande y de las grandes empresas, hablemos de todas las personas que tienen algún pequeño capital para trabajar y para invertir y que más o menos entienden lo que está pasando en la economía. Entonces, si nos estamos endeudando en por lo menos 5.000 millones de dólares netos en el exterior, o sea, 5.000 millones más de lo que pagamos, por lo menos en eso, más lo que nos estamos gastando en las reservas monetarias, que es dinero de otros que no es del gobierno central. Entonces, eso es absolutamente insostenible. Bajo esas circunstancias, el próximo gobierno no puede pensar en seguir lo que hace el gobierno actual. En parte, el presidente Correa puede mantener esta política porque él no va a pagar las consecuencias de esa política, la paga el próximo gobierno. Entonces, en esas circunstancias en que hay que reducir el hueco fiscal, sea por más ingresos o menos ingresos, no hace sentido centrar una campaña en aumentar drásticamente los beneficios sociales, aumentar el bono, ofrecer 20 universidades nuevas, etcétera. Nada de eso es ni remotamente factible. El próximo gobierno tiene que recortar los gastos, porque incluso si se recurre únicamente a incrementar los ingresos, los impuestos y reducir subsidios, va a deprimir más al sector privado. Entonces, en ese sentido, sí hay un problema de liquidez, un problema muy grave de liquidez, porque estamos siguiendo una política absolutamente insostenible. Y en base a eso, la economía solamente está cayendo tipo 2% al año, y si no fuese porque hace eso el gobierno actual, caería más. Pero el próximo gobierno tiene que buscar unas soluciones, porque no va a poder durante 4 años mantener la misma política. Habría una crisis de proporciones de medio camino si piensa mantener esta política de endeudamiento externo permanentemente y liquidación de las reservas monetarias para mantener el gasto.
Última pregunta, ¿qué va a hacer con esta catarata de promesas populistas que anda ofreciendo Lenin? No las va a poder cumplir. No es donde poderlas cumplir. O poder decir, te doy el bono, pero te lo pago después. No va a poder cumplir. Por eso esa es mi preocupación, que no se sepa quién es su equipo económico, porque si son los mismos que hoy están en el gobierno, le están diciendo todo está perfecto, todo marcha a las mil maravillas, el petróleo va a subir a $100, cuando tú ya te posesiones el petróleo va a estar en $100 y vas a tener nuevamente plata para gastar, todo es manejable, puedes ofrecer lo que te da la gana. Eso lo tienen que estar diciendo los asesores si son los de este mismo gobierno y si es que no tienen una opinión independiente, y se va a encontrar con un problema mayúsculo si llega a ganar las elecciones el día que se posesione. Muchísimas gracias, señor economista Walter Spurrier, muy amable. Muchas gracias. Economista César Robalino, entonces desde ya los comprometimientos y las ofertas populistas, obviamente, no van a tener feliz cumplimiento según uno de los analistas más creíbles, más importantes que tiene el país por sus estudios permanentes, diarios, cálculos y estadísticas que mantiene su fundación, su empresa. Entonces, los estrategas de la campaña, los hermanos Alvarado, le están obligando a que esté mintiendo con estas promesas para ganar las elecciones. ¿Qué va a pasar el instante en que no les cumpla a la gente si es que él gana las elecciones vía esta sarta de mentiras, ¿no? Con todo el respeto, pero son mentiras, porque la situación realmente no da para las cantidades de compromisos y ofrecimientos que está lanzando al aire. Debería detenerse un poco o lo propio está haciendo el otro candidato. César, tenga la gentileza usted. El problema es el financiamiento, ¿no? El financiamiento. No hay pues fuentes de financiamiento, a menos que usted aumente los impuestos, ¿verdad? El nuevo gobierno aumente los impuestos, para decir una cosa, o que siga pues con un endeudamiento masivo. Las dos cosas no caminan, porque significaría seguir en el mismo modelo del presidente Correa, que ha sido un fracaso, y ha sido un fracaso, y ha sido un fracaso. Fíjese, hay un punto que a veces no... ¿Desde qué lado ha sido un fracaso? Por todos los lados. Fíjese, si usted comienza a ver cuando decían que había un milagro económico en el Ecuador, etcétera, y trajeron algunos profesores norteamericanos y decían esto, y alguna vez yo charlé con ellos y les dije, les voy a probar que aquí no hay milagro económico, ¿no? Porque vea, antes, no hay que compararse con América Latina, según Ecuador, antes del señor Correa, 2006, ¿cuánto crecía la economía ecuatoriana? 4.2, 4.3. En el periodo del señor Correa, ¿a cuánto ha crecido? A mucho menos del 4%, así de simple. Si usted elimina el 2016, 2015, también creciendo menos del 4%. En comparación con otros países de la región, segundo, es un buen nivel de crecimiento. En pobreza, antes la pobreza en el Ecuador decrecía mucho más rápidamente que en este gobierno. Tan solo esas dos cosas, para que usted vea, que no ha habido pues un éxito del modelo de desarrollo, ha sido un fracaso, así de simple. Y hoy por hoy, el ingreso per cápita nominal es posible que esté parecido al año 2012, que fue creo que 5.630, algo así. ¿Sí? 5 años perdidos en una década ganada. Pero déjeme tomar un punto que a veces no lo tomamos, sino muy de rojo. Productividad. Ecuador es un país caro. Los empresarios luchan con una mano de obra cara. Los exportadores que ganan legítimamente y de forma permanente dólares para la economía, y en dolarización eso es básico, luchan pues con mano de obra cara, con impuestos. Usted no puede exportar impuestos, no puede exportar mano de obra cara. Cuando hay aumentos de productividad en un país, ¿eso cómo se distribuye? Hay tres grupos en los que el aumento de la productividad va. Los trabajadores a través de aumentos y salarios, utilidades de los empresarios e impuestos.
Cuando un gobierno, como este gobierno, aumenta sueldos y salarios más allá de las ganancias de la productividad, hay problemas, pues, señor. Y esta ha sido característica de la política laboral del gobierno actual, aparte de volver el mercado laboral extraordinariamente rígido. Cuando usted tiene un choque externo de cualquier naturaleza que sea, y en dolarización, el ajuste se viene por la política fiscal y por la política laboral. Por ahí se viene el ajuste. Como no tenemos moneda propia, entonces usted no puede devaluar, no puede crear inflación. ¿Qué es lo que hace la devaluación? No crea riqueza. Esa es una falsedad, el decir Perú, Colombia. Sí, no digo que no. Pero es que son las devaluaciones crean riqueza y crean productividad. No es así, pues, sino todos los días, ¿por qué los países no devalúan? No tiene sentido. Es falso eso. ¿Sí? Fíjese. ¿Cómo ajustan cuando tiene usted moneda propia? Devalúa. Viene inflación, ¿verdad? Y luego devaluación y entra un círculo vicioso. Y esas inflaciones reducen los sueldos y salarios reales de la economía. Reducen los sueldos, no nominales, sino los salarios reales. Porque los sindicatos presionan a los gobiernos para que aumenten los sueldos. Y siempre los sueldos, cuando hay esa presión, aumentan menos que la inflación. ¿Eso qué significa? Reducción de sueldos y salarios. Y los empresarios exportadores pueden competir mejor. Pero cuando no hay esa posibilidad en dolarización, no puede. El dólar se aprecia y se deprecia en el mundo por razones que no tienen nada que ver el Ecuador. Cuando no hay eso, el ajuste tiene que venirse por algún lado. Si es gradual, no es gradual, etcétera, es otra forma, eso depende de los gobiernos hacia el futuro. Pero el ajuste tiene que darse. ¿Y dónde viene el ajuste? ¿Dónde se concentra cuando no tiene moneda propia? Política fiscal que tiene que reordenar todas las finanzas públicas, creando más ingresos, reduciendo gastos, ¿para qué? Para convertir el déficit fiscal y llegarlo a un nivel razonable. Y el mercado laboral, pues tiene que flexibilizar el mercado. Créame, porque si no, habrá desempleo mucho mayor, y el desempleo mayor irremediablemente implica baja de sueldos y salarios, porque la gente tendrá que aceptar un salario menos de lo que dice la ley. Esos son los dos sectores para el ajuste. No es porque a mí se me ocurra decirlo, o porque yo prefiero eso, sino que esa es la realidad macroeconómica desde el punto de vista pragmático. Washington decía que hay que olvidarse de la ideología, sí, pero la economía a usted le exige pragmatismo, y el nuevo gobierno tiene que demostrar eso, porque la economía le exige. Porque lo contrario, a menos que vaya a pasar algo que yo no puedo pensar eso, ni los especialistas piensan a nivel internacional, que el precio del petróleo vuelva a $100 para que entonces en un momento yo me despreocupe. Aquí no pasa nada, así que me contento con $100 el barril del petróleo. Eso no va a pasar. O que mañana viene pues un gobierno, yo que sé, pues le dé 10 a 15 mil millones de préstamos al 5% de interés. Tampoco es posible. Entonces, la economía le exige ciertas cosas. Si usted promete cosas que no puede cumplirse el gobierno, va a perder como presidente la credibilidad. Entonces, el ajuste se viene. ¿Qué modalidad de ajuste es diferente? Pero el señor Correa, cuando argumenta que un año estando afuera me van a extrañar, claro, porque deja quebrado el Ecuador, pues mi amigo, y el que viene tiene que rescatar de la quiebra al Ecuador. Y yo sí creo que será seria, y es seria la política económica del señor Guillermo Lasso, y veo dudas total y absoluta en el señor Lenín Moreno. ¿Sí? No es que yo estoy en contra del señor Lenín Moreno, sino que eso es lo que veo. Claro. Eso es lo que veo hacia el futuro. Un continuismo que es insostenible. A menos, vuelvo a repetir, que el precio suba y que el mercado privado internacional de capital o China continental le quiera dar toda la plata que el país necesita. Pero eso no funciona. Vuelvo a repetir. Yo dije Grecia. Walter dice Grecia. Fíjese, Tsipras. ¿Cómo llegó al poder Tsipras? Prometiéndole la felicidad al pueblo griego, ¿sí? Y luego, en el poder, no pudo. No trataba bien a Europa, no le digo al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y a Alemania especialmente. Vino a Europa y vino la señora Merkel, buena gobernante de Alemania, le dijo, vea mi amigo Tsipras, usted es soberano. Sí, uno recuerda toda la cultura griega extraordinaria, sí. Oiga, mi amigo, pero si no hace el ajuste, porque usted se ha sobrepasado, si no hace el ajuste, se le acabó la farra, porque nadie le va a financiar la farra. Europa no le va a financiar a más que haga el ajuste. El señor Tsipras dijo, muy bien, ¿ahora qué hago? Si me salgo del euro, este es el costo. Si estoy adentro del euro y tengo el apoyo de Europa, este es el costo. ¿Cuál es el costo menor?
estar en el euro y no salirme del euro. Salirse del euro era terrible para Grecia y decidieron hacer el ajuste que le pedía Europa, no el FMI. Ese es más o menos un caso comparándolo con Ecuador. Salirse de la dolarización será un caos total y absoluto. Y la gente, y esto no es cuestión de los políticos, es los agentes económicos, son los hogares, son los empresarios. Pero no podemos asegurar, economista Washington Herrera, que ya tienen decidido salir de la dolarización. Eso sería un acabose para el propio régimen, como usted decía, no a la vuelta de una semana estaría fuera del poder el señor Lenín Moreno. Eso que tenemos pero ¿sabe qué? Hay una cosa que más bien internamente da la impresión de que el presidente Correa quiere volver, y va a volver seguramente, porque así son las cosas en el Ecuador. Entonces, el sello populista es potentísimo, ¿no es cierto?, de Rafael Correa. Si es que entra el nuevo gobierno y le hace unos trazos inconvenientes para el retorno del otro, van a pelear. Yo creo que cualquiera que sea. Va a haber una puja impresionante adentro. Cualquiera que sea el nuevo presidente, cualquiera que sea el nuevo gobierno, tiene que enfrentar la situación, la realidad, para no seguir retrocediendo, para sentar las bases hacia el progreso. ¿Qué significa esto? Tiene que ver cómo soluciona el déficit fiscal, porque si tenemos un déficit fiscal de 5, 6 o 7 puntos sobre el PIB, nadie va a venir a invertir en el Ecuador, pues porque es una economía desequilibrada. Primero, déficit fiscal. ¿Cómo va a solucionar eso? Sea Moreno o sea Lasso, eso es lo primero que tienen que hacer como objetivo central. Los métodos, los procedimientos son otra cosa, pero eso tienen que resolver. Segundo, ¿y cuál sería si el ya no va a haber del uno dinero y el para método del invertir otro? por Es que parte esto del es Estado, importante porque están si no va a la venir gente está dinero escogiendo por quién falta votar, de, entonces si hay no que va a saber venir, quién va a hacer cada cosa. Si no va a venir dinero como inversión a un país que no ha solucionado el déficit, tenemos que crear una confianza en el Ecuador como país, con proyectos rentables, que la inversión venga a ganar dinero, si no, no viene. No es cuestión de la seguridad jurídica y tal, esos son elementos de un todo. Lo principal es que hayan proyectos buenos en el Ecuador, productivos para que la gente venga a invertir y gane legítimamente su dinero, si no, no vienen. Y no van a venir cuando el Ecuador se sigue endeudando. El próximo gobierno tiene que poner un tope a la deuda interna y a la deuda externa, porque si se siguen endeudando, también los inversionistas no vienen porque dicen, este país tiene poco tiempo y no va a poder pagar, y viene el colapso. Y tercero, tienen que hacer lo necesario para que el pueblo, el trabajador, el gerente, el subgerente, el director, el obrero, el agricultor, el pescador, todo el mundo tiene que producir mejor en las 8 horas diarias de trabajo. Ya no podemos dejar de producir productos de mala calidad que no se puedan exportar o productos demasiado caros. En dolarización todo el mundo tiene que contribuir. El empresario fijándose una meta de rentabilidad la menor posible, no tratar de sacar en 5 años todo el capital. El trabajador sin presionar por la política de salarios, revisar las rigideces de la política laboral y fundamentalmente preparar al capital humano en hacer bien las cosas, claro, en industrias modernas, en industrias de alta tecnología. Objetivamente, ¿quién atrae más que inversión de los dos candidatos, a su juicio? Hasta aquí no podemos hablar mucho porque la campaña ha sido con una demagogia populista de lado y lado, que una cosa es con guitarra y otra con violín. Vamos a ver después del 3 de abril, qué es lo que, después del 3 de abril,
qué es lo que realmente pueden hacer. Porque estamos ofreciendo todo. Van a un pueblo y ofrecen todo. Universidades en todas partes. Esto no es serio, pues sobre eso no se puede opinar. Yo no puedo opinar sobre cosas poco serias. Yo tengo que opinar sobre la realidad. Un tema, La realidad de la economía. un tema que menciona Washington que es importante, productividad. Sí, Y en el futuro Sí, claro, los gobiernos y el sector privado tienen que trabajar en productividad. Sí, ¿Qué César, significa? El pero ejemplo son simple. tesis generales y estamos aquí hablando de la posibilidad de dolarización. Así que uno tiene que ser más productivo, que tiene que producir más, que tiene que invertir bien, que tiene que utilizar rentablemente. Son cuestiones generales. Alfredo, César, me disculpas que yo crea que estos programas tienen que ser mucho más concretos en los temas, porque hablar de generalidades, si no atacas al problema de productividad, si no atacas al problema de productividad, si no atacas en el mediano plazo, vamos a tener más problemas. Hay que producir a más bajos costos para competir en el mercado internacional. Claro, eso claro, permitirá César, más dólares en la pero economía. ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos discutiendo? ¿Cómo que no? No tiene nada que ver, César. En concreto no tiene nada que ver. ¿Qué Esto pasa? tiene que ver con... Y discúlpame, porque yo creo que, ya sé que este programa está por cerrar, si yo sí quisiera utilizar por lo menos una todavía segunda no se vez. cierra. Tranquilo. Sí, sí hay tiempo. Bueno, Vaya. si es que hay tiempo, sí. No, tenga la bondad. A ver, yo voy a comenzar con tal vez lo más importante que en mi criterio aquí se ha dicho, es la intervención de Walter Spurrier, que se centró en afirmar una cosa, que salir de la dolarización Ecuador no va a poder. Y pone como ejemplo a Grecia. Dice, Grecia ha estado mucho peor que nosotros y no ha logrado salir. Yo en general, y por eso no me gusta hablar de generalidades, soy enemigo de comparar un país con otro, porque las circunstancias diferentes son, como lo digo, diferentes. Y peor si este es de un país, de un continente a otro. Comparar a Grecia con Ecuador en el aspecto de la organización es un absurdo por donde quiera que lo vea. Por una razón, Grecia pertenece a una comunidad de todos 22 países dolarizados, vendría a ser eurizados para utilizar el nombre del euro. Ecuador no, Ecuador es un país dolarizado solo, no tiene ningún otro país que le apoye. Virtuoso. Claro, en el caso de Grecia, todo el continente, especialmente Alemania, se volcaron. Se volcaron a impedirle que salga. ¿Esa diferencia que ha significado para nosotros? Esa es la gran diferencia. Nosotros nos enfrentaríamos solos a ver si nos desdolarizamos o no. Somos los ecuatorianos, y entre esos los 7 millones de ecuatorianos, los únicos que tendríamos la posibilidad de defender el dólar. Pero nadie no va a haber ningún país. ¿Por qué le estamos dando tanta fuerza a la desdolarización? Yo estoy dando, porque ese ha sido, primero el deseo del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya no voy a repetir, por falta de tiempo, todo lo que se ha hecho. Tal vez lo único que, el último manifestación así medio pues pintoresco, folclórico, fue, recuerdo, hace un año tal vez, en una de las sabatinas en un pueblo de Manabí, que Correa con mucho énfasis dijo, devolvedme la devaluación a lo Velasco Ibarra, y yo os bajaré los impuestos. Eso dijo, devolvedme la devaluación, es decir, devolverme la posibilidad de tener moneda propia para devaluar, lo que César decía, e imprimir dinero. Esa es la última de las manifestaciones, pero nuevamente las cosas desde las salvaguardias hasta la moneda electrónica, que ya no voy a repetir nuevamente, son manifestaciones pero lo concreto, y en esto también ha hablado Washington y ha hablado César, lo concreto es que nosotros ya no tenemos de dónde sacar impuestos. En el 2016 se programaba recolectar de impuestos 15.500 millones de dólares. Se recolectó 20% menos, 13.200 millones. ¿Por qué? Porque la tope de impuestos, la capacidad máxima de recolectar impuestos ya rompió. Y sucedió lo que ha sucedido
en todas partes del mundo, cuando se cobra demasiado impuestos, que la recaudación total, en lugar de subir, más bien baja. Eso es un hecho reconocido por cualquier economista. Incluso hay un término que se llama teorema de Laffer, porque él la popularizó en la época de Ronald Reagan. No como presidente, sí, como gobernador. En fin, no quiero entrar. Para entonces son los hechos concretos. No hay impuestos. Especialmente de la y con esto termino. Y con esto termino. No hay posibilidad de poner más impuestos. Cosas. No sé, sí, pero es que tengo que repetir que en el sencillo que no es un deseo o una imaginación de que se va a, si es que Lenín Moreno sube y sigue el continuismo con la política correísta, va a ser una necesidad que nos va a forzar o le va a forzar a él a tratar de abandonar el dólar para poder imprimir dinero. Yo estoy a eso queriendo llegar. Sí, no es cuestión subjetiva, es cuestión totalmente objetiva. Perdón que le interrumpí, Gonzalo. No, pero termine de explicarnos qué haría el presidente o qué se autofacilitaría el potencial presidente Lenín Moreno si es que desdolariza. Mire, si usted quiere mantener el mismo... Con respecto a la deuda, con respecto a la liquidez, con respecto a un montón de variables que están en este momento en el suelo. Comenzaré con lo último, que es más concreto, con respecto a la liquidez. Actualmente la liquidez, es decir, el dinero de los 7 millones de ecuatorianos en la banca es alrededor de 30.000 millones de dólares. Yeah. Eso es. ¿Cuál es la cantidad? Pensaré en el empleo. Sí, pero... El empleo y el empleo, porque ambos están... Lo del empleo también aquí Washington dijo... Mi lucha por el empleo, pero ¿con qué modelo para que vengan inversiones? ¿Quiénes ponen los puestos de trabajo? ¿Quiénes generan ocupación? Sino las inversiones. Ya, González, muy bien. A eso me está lanzando dos cosas, liquidez y el empleo. Voy a comenzar con el empleo porque la liquidez no. Si quiere, le digo, si me da tiempo. Mire, el empleo no es ninguna demagogia el 1.000.000 de empleo que ofrece el candidato Guillermo Lasso, y que lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, y tiene dentro de su programa de gobierno unas 16 medidas. ¿Por qué no es demagógico el? Yo creo que no es demagógico por una razón. A valores actuales, la sociedad civil genera, y generó en el año pasado, 320.000 empleos en la sociedad civil. Muchos de ellos subempleo, muchos de ellos empleo informal, muchos de ellos de la calle, pero es la sociedad civil, es la propia persona, el propio padre de familia, que no tiene un empleo formal, que tiene que buscarse la vida. Aquí, y esto lo digo pues con realidad, no, la gente no se muere de hambre, no porque sea el Ecuador, no porque sencillamente usted sobrevive de alguna manera, vendiendo frutas, pidiendo caridad, o pidiendo a un vecino que les regale, o un hijo, un tío, que les regale plata. No hay. Y si el gobierno coge y pone a esa gente como desempleado, subempleado en diferentes categorías. No existe eso. Aquí en el Ecuador únicamente existe aquel que tiene un empleo formal, de largo plazo, que usted sabe que su vida está ahí, y aquellos que no lo tienen. Aquellos que no lo tienen, yo llamaría subempleados, o sobrevivientes con un empleo no pleno, como quiera llamarse. El Ecuador ha sido a lo largo de 10 años a mantener de cada 10 trabajadores, 6 trabajadores en ese empleo informal. En el 2016 la sociedad civil creó 220.000 empleos informales en ese año. ¿Qué es lo que propone, y en términos actuales ha venido haciendo durante estos 10 años? ¿Qué es lo que propone Guillermo Lasso? En lugar de que sean 220.000, él propone subir a 250.000, es un incremento pequeño, relativamente pequeño, bajo el supuesto de que si la sociedad civil ha creado espontáneamente, libremente, sin ayuda del Estado y más bien con la oposición del gobierno, porque no ha sido obra de él, ha creado 220.000 empleos con la ayuda del Estado y con la ayuda del gobierno, bien puede crear 350.000, 250.000. No hay demagogia, no hay nada de demagogia. ¿Cuál de los dos candidatos? Guillermo Lasso Mendoza, en mi juicio personal. Porque las inversiones crean empleo. Guillermo Lasso Mendoza. De otra manera, ¿cómo puede gestarse empleo? Cuando uno ve nuevas empresas, cuando uno ve los programas, activación del aparato productivo. Cuando uno ve los programas de gobierno del uno y del otro,
por lo menos yo los he leído, ¿no? Sencillamente uno llega a la conclusión que es en el programa, es en la presencia de Guillermo Lasso Mendoza en la presidencia, en que va a haber un cambio de toda la política económica, creando las condiciones para el crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo. En cambio, en el otro lado, yo lo que veo es el continuismo de la política económica actual que no conduce a eso, no conduce a una recuperación económica en las condiciones actuales, no conduce. Entonces, por eso yo sí creo que el programa de Guillermo Lasso Mendoza siendo presidente atraerá la inversión extranjera, ganará la confianza de los agentes económicos, tanto empresarios privados para que hagan nuevas inversiones, como sencillamente los hogares, que gastarán más. Y los bancos comenzarán a operar en forma diferente porque ven un cambio radical en la política económica y financiera. ¿Cuál sería esa forma diferente? Sencillamente poner orden en las finanzas públicas, por ejemplo, poner orden de tal manera que entrar a un convenio con el sector privado. Públicas. ¿Qué quiere decir? Sencillamente menos utilidades de los bancos, menos tasas déficits fiscales, más dinero en términos de los hogares para que gasten, confianza al sector privado bancario para que tomen un riesgo adicional prestando mucho más dinero que lo que han estado prestando a los efectos de alimentar. Y luego la inversión extranjera que vendrá en cantidades, en montos mucho mayores, con una política de esa naturaleza. ¿Para qué? Para crear nuevas inversiones internas en el Ecuador, crear nuevos empleos. Eso es lo que yo veo en ese programa de Guillermo Lasso Mendoza, que sencillamente asegurará a los ecuatorianos más empleo y más crecimiento de la economía. Es bastante inquieto y revolucionario, teóricamente revolucionario, ¿qué pueden decir? O pragmáticamente revolucionario y más tenaz, como dice el pueblo, ¿no? El otro, o sea, el banquero trae más dinero, atrae más inversiones, es que le creen más los ricos, qué sé yo. Ese es el duelo que está manejando en su cerebro de decisión el pueblo de clase media baja y el popular. Ellos dicen, ¿quién me puede dar lo que me ha venido dando este gobierno? Este gobierno me ha dado esto, esto otro, unos 5 ítems de los que recuerda y con mucho cariño, y va a dar el voto a favor de los revolucionarios de izquierda del partido Alianza País. Los otros dicen, no, pues, si es que nuevamente el desempleo se va a poner más grande, se va a amplificar, digamos, esa diferencia. No le van a creer a un gobernante de lo mismo. Entonces dice, probemos con un cambio. Y entonces... Exactamente ese es el punto. ¿Quién va a ganar las elecciones del 2 de abril? Es aquel candidato que sea creíble en sus ofertas. El pueblo va a votar por el que más cree, porque ambos han hecho ofertas, en un concurso de ofertas. Entonces, ¿quién es el más creíble? Él es el que va a ganar. El voto de los indecisos va a ganar aquel que sea más creíble en sus propuestas. Pero lo fundamental para aclarar esto del empleo es que el Estado da el 18% del empleo de los ecuatorianos y el 82% da la empresa privada. Entonces, un programa de gobierno atiende a la dirección de la economía en general, pero en los hechos tiene el 18%. El modelo el 82% de este tiene que ser de Correa tiene que ser creación de empleo digno, no creación de mendigos, no creación de vendedores ambulantes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de creación de producciones modernas que salgan, que proyecten a este país a un mundo que ya estamos hablando de robotización, a un mundo en donde todo es automático, a un mundo en que todo el mundo está eliminando incluso empleos en el mundo industrial. Entonces, estamos frente a una nueva situación. Y yo creo que la situación del Ecuador
el enfrentamiento a Pero esta usted no me crisis dice tan larga. ¿Cuál de los dos candidatos atrae más Yo no, inversiones es que yo para no puedo crear pronunciarme empleo? sobre mentiras del uno y del otro. Ay, ay, ay. No me puedo pronunciar sobre mentiras del uno y del otro. Pero, Washington, Yo me voy a ¿cuáles son las pronunciar mentiras? cuando ya haya un presidente electo y voy a ver quién de estos es más creíble, quién puede salir adelante. Porque esta es una cosa O es sea, muy que usted va a seria, votar a es una ciegas. cosa muy seria. ¿O va a Esto- votar nulo? el voto es íntimo. Ya, Gonzalito, yo sí quisiera contestar la 30 pregunta. segundos. La El voto pregunta secreto que- y personal, dice Washington. Íntimo. la pregunta tan interesante que hace, ¿quién va a traer más empleo? Mire, el empleo no se genera con nuevo endeudamiento externo. No se ha generado en 10 años No, sí. y hemos tenido una Genera la triplicación empresa del privada, que del ha estado de empleo. vacaciones, Exactamente, por todo el ese tipo de modelo. cosas. Lenín Moreno promete seguir con la misma cosa, el mismo nivel de gasto y atraer más inversión, y me imagino que se refiere a la inversión china. ¿Ya? Tengo entendido que hay ese tipo de cosas. Entonces él no va a poder generar empleo productivo. De hecho, no va a poder. No le van a permitir, además no es la tesis de Correa. Él quiere seguir que sea el aparato estatal quien siga gastando a través de seguirse endeudando. Guillermo Lasso en el gobierno él propone todo lo contrario. Propone reducir, renegociar, hacer una reingeniería de la deuda externa y reducir bastantísimo la deuda carísima que tenemos con China, reducirla, desaparecerla y más bien acudir para reemplazar a la comunidad económica internacional que da créditos Claro. a mucho más largo plazo y a tasas de interés mucho más bajo. Pero no solo eso, sino que además él propone, y para mí esto es lo fundamental, y yo no veo nada de demagogia en eso, así como tampoco es demagógico decir ayudemos a la sociedad civil a que siga haciendo lo que ha hecho en 10 años. Yo termino, y con yo esto, termino con el esto me programa termino, mi dando Gonzalito. lectura Con esto termino a lo diciendo. que José Hernández en una crónica sobre lo mismo. especial ha Ok. mencionado. El modelo es insostenible. La economía ya no da para alentar un modelo derrochador que convirtió al Estado en el protagonista de todo y en el motor de la economía. La bonanza se acabó y el nivel de endeudamiento o la política de meter la mano en la caja del Banco Central, en la caja del IES y otras instituciones para tapar el déficit fiscal y otros desequilibrios ya bordea todos los límites. La nueva realidad económica pondría a Moreno ante una disyuntiva: tratar de sostener el modelo profundizando la crisis o rectificar. Esta contradicción de ganar minará la herencia correísta y creará enormes tensiones en su tienda política entre aquellos que creen que la economía obedece a la ley de los deseos y los programáticos, que por ahora son pocos. Pero los ricos son bastantes en ese partido. Volvemos. Inicio de espacio promocional.